Muy buenos días, el tema de hoy es lavamiento. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2 versos 3 al 8. Dice: "No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz". Lavamiento. El lavamiento que nos habla hoy el Señor es esa humildad. La humildad que podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que se despojó de su majestuosidad, de su gloria, de su reino, para venir y habitar en un cuerpo humano y demostrarnos la humildad. Y la humildad del reino, la humildad que usted y yo debemos tener en todo caso, en toda situación que usted y yo estemos afrontando, hablando o haciendo. ¿Cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Él tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esa humildad también y ese lavamiento fue cuando Él se humilló delante de sus discípulos y lavó los pies de sus discípulos. El lavamiento significa una nueva naturaleza, un nuevo camino, porque Él lavaba sus pies y era precisamente el camino por el cual ellos irían a transitar después de su partida, porque ellos estaban cómodos y confortables al lado de Jesús, porque estaban en un proceso de aprendizaje y de conocimiento del reino, de lo que el Señor Jesús los estaba empoderando para empezar a ejercer. Y el lavamiento significa el empoderamiento de lo que el Señor Jesús estaba haciendo a través de sus discípulos y reformando y transformando sus pies en sus caminos, los caminos que irían a transitar, que no eran los mismos caminos que yo llevaban anteriormente. ¿Cuál es el camino que usted ha estado llevando? ¿Y será que ese camino que ha estado llevando es agradable delante del Señor? ¿O de pronto tomamos caminos a nuestra propia conveniencia? ¿O tomamos caminos de pronto porque otras personas nos lo han dicho? ¿O tomamos caminos de otras personas y vamos tras esas pisadas en negocios, en proyectos, en viajes, en finanzas, en economía, en empresas? ¿Cuáles son esos caminos para que el Señor haga un lavamiento en nuestros pies? Porque muchos son los caminos del hombre, pero el de Dios es el que usted y yo debemos seguir, ese camino, como nos lo enseña la palabra, que Jesús mismo dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí". O sea, usted y yo podemos llegar al Padre eterno, a Dios, es a través de Jesucristo, ya que Él es el camino para poder llegar al Padre. Pero como encontramos aquí en la palabra, el lavamiento, la humildad. Esa humildad que nos demostró Jesús, esa humildad que tuvo con sus apóstoles, con los discípulos, pero también esa humildad que tuvo con la gente, con tanta necesidad, con esa gente que buscaba orientación y dirección, que no había quien los guiara ni los orientara, pero también esa gente que buscaba un milagro, una sanidad, una restauración. Pero vemos que esos milagros no solamente físicos, sino también del alma. Esos milagros del alma y el poder encontrar sanidad y restauración. Ese milagro que el Señor hizo en la sanidad interior de muchas personas. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted en ese lavamiento. Que de pronto estamos tomando caminos o llevamos caminos que creemos que son agradables delante del Señor. Pero muchos son los caminos del hombre, pero en ninguno de ellos está el Señor. Entonces que nuestros caminos sean los caminos de Dios. Que todo lo que usted y yo hagamos lo coloquemos delante del Señor y que el Señor mire si esos caminos son de Él o no son de Él, o si son agradables delante de Él, para que nos guíe y nos oriente. Dice: "Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo". Entonces, que primeramente en usted y en mí esté la humildad. Cuando en usted y en mí está la humildad, podemos agradarle al Señor. O sea, la humildad es servir. En el servicio está el agradarle al Señor. Pero hay personas que hacen el servicio esperando el beneficio de otros, o hacen el servicio esperando agradarle al hombre, o esperando agradarle al líder, al pastor, a la congregación, a los discípulos, a la familia. No, Jesús no estaba esperando agradarle a nadie. Él lo hacía era por obediencia al Padre, por amor al Padre, pero por amor a usted y a mí, Él hizo ese servicio del servir a los demás. Cuando usted y yo servimos a los demás, encontraremos la gratificación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos honrará en todo momento
momento, en todo lugar. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es que usted y yo no nos convirtamos en personas egoístas, en que miramos cómo podemos quitar o coger cosas indebidas, o podemos escalar por encima de otras personas, o podemos coger cosas que no nos convienen, o podemos mirar cómo podemos quitar a una persona el camino para tomar otro cargo. No, es poder ayudar a la otra persona, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es poder usted y yo mirar esa situación y el poder ayudar a otra persona en lo más que podamos. Pero vuelvo y le repito, que lo que usted y yo hagamos sea agradable delante del Señor, no ante los hombres, no por agradarle al hombre. Si usted y yo le agradamos a Dios, le agradaremos a los hombres. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque él podía perfectamente haberse quedado en el reino y no haber venido a esta tierra a que fuera humillado, maltratado, golpeado, flagelado y clavado en una cruz. Pero ese amor, esa humildad, esa servidumbre que él tuvo hacia usted y hacia mí, ese lavamiento que él vino a hacernos a través de la sangre del Cordero de Dios que él derramó a través de la cruz del Calvario, es para limpiarnos, purificarnos y redimirnos. Pero también esa sangre que derramó a través de sus pies es para que usted y yo volvamos al camino. Esa sangre que derramó a través de sus pies cuando pusieron los clavos en sus pies es para que usted y yo enderecemos nuestras pisadas en Cristo Jesús. Que esa sangre sea ese lavamiento a través de nuestros pies y que el Señor enderece nuestro entrar y nuestro salir en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo estaremos en el lugar correcto, con las personas correctas, en el momento justo y correcto. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Forma de siervo, una humildad y una mansedumbre en la cual usted y yo le debemos pedir al Señor. Hay muchas cosas que usted y a mí no nos agradan de las otras personas, es normal que no nos agrade, pero cuando usted y yo lo hacemos en el nombre de Jesús, entra esa humildad y esa paz, esa mansedumbre en nuestras vidas por agradarle, como le decía, primeramente a Dios, no a los hombres, porque si esperamos agradarle al hombre siempre perderemos nosotros. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él vino a habitar en un cuerpo humano, a ser semejante a usted y a mí, pero también a demostrarnos que en la servidumbre, en la humildad, en el lavamiento de los pies, en el lavamiento, la regeneración, como venimos hablando, está el cambio y la transformación para la gloria y honra de Dios en nuestras vidas. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo que nuestro Señor Jesucristo llegó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, su obediencia fue plena delante del Padre, porque su obediencia lo llevó aún hasta la muerte. Pero esa obediencia fue lo que más le agradó al Señor, y esa es la obediencia que usted y yo debemos tener en todo, sobre todo y para todo. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a agradarle a la humanidad. Jesús vino primeramente a hacer la obra que el Señor lo mandó, el Padre Eterno, a cumplir el propósito por el cual Él vino a esta tierra, a que usted y yo fuéramos redimidos de todos nuestros pecados. Jesús es el Señor de toda la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. No tenía necesidad de humillarse para lavar los pies de aquellos campesinos y pescadores, pero porque sabía que era el Señor del universo, Él lo hizo. ¿Y nosotros qué somos para el Señor? La palabra de Dios nos enseña que usted y yo somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y sabemos esto cuando usted y yo le sirvamos al Señor, porque Él ve la humildad en su vida y en su corazón, y esa es la humildad que le agrada al Padre para con Él y para conmigo. Que usted y yo podamos servirle al Señor en todo momento y en todo lugar. Que podamos llegar a ese tiempo, a ese momento, en un camino de transformación para la gloria de Dios. Que usted y yo entremos en el lavamiento de nuestros pies. Pidámosle al Señor que nuestros pies nos lleven donde Él ya ha planeado que usted y yo estemos, que usted y yo vayamos, para que tener ese cambio, esa transformación en nuestras vidas y poder entrar en un cambio sobrenatural en cada uno de nosotros. Fue muy notable en 1989 cuando la Madre Teresa de Calcuta visitó la ciudad de Phoenix, Arizona, para inaugurar una nueva casa para los pobres. Una estación de radio la entrevistó y llegó el momento en que el locutor le preguntó: Madre Teresa, ¿en qué podemos ayudarla? ¿Podemos hacer algo por usted? El locutor se imaginó que ella iba a solicitar donativos por medio del programa, pero inmediatamente ella le contestó: si hay algo que pueda hacer, encuentra a alguien que nadie más lo ame y ámalo tú, muéstrale tu amor. Tremendo, porque eso mismo fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, mostrarnos su amor. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo tengamos esa humildad delante del Señor a través del lavamiento y la regeneración en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén.